Bueno, la intención de este nuevo video es continuar con la exploración de sistemas, circuitos básicos con diodos o semiconductores, en este caso corriente alterna y diodos, ¿sí? Esto es lo último que hemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer es cerramos las gráficas y seguimos haciendo un circuito donde podemos hacer de dos maneras. Yo necesito una fuente con las mismas características que puedo hacer, ¿sí? Copy, ya lo copié, paste, ¿no? Que tenga una resistencia igual, ahí está, copiar, y ahora uno todo. Voy a elegir un diodo, pero este diodo va a tener una característica, va a ser un diodo diferente a este, ¿no? Por eso no lo copié. Entonces armamos nuestro circuito correspondiente a esta fase. Si yo coloco y hago un análisis de circuito con esa fuente copiada, las dos fuentes tienen más características y lo que yo quiero es que estén desfasadas a través del tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta, desfasarla a través del tiempo. Yo puedo hacer un desfasamiento de 90 grados, 120, menos 120. Entonces vamos a probar 120 volts, ¿no? 120 volts, listo. Y vamos a elegir un diodo totalmente diferente. Por ejemplo, un diodo que yo tengo, a ver, otra vez. Un diodo como ese. Ahí está. O podría ser este, que es el que se movió. No sé por qué se movió. O quizá. Está interesante este diodo porque es un diodo que nada más soporta 75 amperes, 75 volts y 0.2 amperes, ¿no? Vamos a poner ese mismo diodo acá. ¿Dónde está? Creo que era este. No. Ese es otro. Uno de estos. Ahí está. Listo. Y vamos a observar. Pero acuérdense, como este es un análisis de dos sistemas diferentes, ¿no? Vamos a probarlo. ¿Sí? Una fuente aquí, una fuente acá. Acuérdense, vamos a guardar como basic B. Listo. Y room. Primera fase, segunda fase. Están desfasados en el tiempo. Son dos sistemas totalmente diferentes, ¿no? Lo único que comparten son tierra y cargas diferentes. Ahí está la rectificación de esta fase y la rectificación de esta otra, ¿no? Ahí está su fase de entrada, su fase de entrada de esta. Ahí está. Corriente de entrada, corriente de salida de este y corriente de salida del otro. Prácticamente son muy similares. La intención era, ¿qué pasa si ahora lo que se hace en rectificación trifásica o bifásica, yo conecto esto a una misma carga? En este caso va a tratar de, si la carga están en paralelo, al conectar este con este va a sumarse esta corriente más esta corriente. Entonces, están hablando en valores pico. Vamos a probarlo, ¿no? Entonces, conectamos esta
con esto, ¿sí? Y observemos, guardar, room. Ahí está. Efectivamente, ya nuestra corriente se sumaría. No se sumó, bueno, sí, pero no se sumó al 100%. ¿Por qué? Porque este es una corriente diferente a esta. Ese es un diodo diferente a este. Y son instantes diferentes, ¿sí? Son fuentes diferentes. En un instante funciona una, en otro instante funciona otra, ¿sí? Sí, obviamente tengo un crecimiento de las corrientes, pero es muy significativo porque en instante de tiempo son diferentes, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si las dos estuvieran en fase? O sea, las dos fuentes proporcionan en el mismo instante de tiempo la potencia o energía. Obviamente se cumpliría lo que hemos dicho. La corriente es el doble, ¿sí? La corriente ahora sí efectivamente es el doble y las dos proporcionan una cantidad de energía en el mismo instante de tiempo. Pero cuando no lo están, ¿qué quiere decir? O sea, una consume un instante de corriente y la otra otro instante de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si quitamos, por ejemplo, nuestro diodo de libre corrimiento, ¿no? Aunque fuera Zener, ¿sí? A lo mejor no se notó mucho por la carga resistiva, ¿sí? Vamos a elegir a quitar esta resistencia y dejamos la carga que está y volvemos a correr. ¿Sí? Ahí está. El efecto inductivo es muy pequeño, ¿sí? Porque ahora la proporción de las fases o de energía de las fases es muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer el valor de la inductancia 800 micro. Vamos a ver, guardamos. Ahí está. Ya se ve el efecto inductivo un poquito más claro, ¿no? Ahí está. Ahí está el efecto inductivo, cómo va a afectar. ¿Y qué pasa si este fuera algo relativamente mucho más grande? 1.2 milihenrios. Ahí está. ¿Sí? Donde se acerca el cero, ¿sí? Hay ese efecto. ¿Por qué? Porque la corriente está desfasada con respecto al voltaje, ¿no? Y mientras más grande siga siendo el valor de la inductancia, por ejemplo 8 milihenrios, el efecto inductivo va a ser más grande, ¿sí? Puede ser 10 milihenrios, ¿sí? Acuérdense, para ver el valor promedio, consideramos un multímetro en la vida real, clic derecho, digo al G y seleccionamos valor promedio, ¿sí? El valor de la corriente promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros ponemos nuestro diodo volante? Lo volvemos a conectar y vamos a elegir un diodo más respetable. Vamos a elegir uno de
de 100, por ejemplo, y que soporte una corriente muy pequeña. Estamos hablando de 30 amperes, 3 amperes RM promedio y 6 de pico. Corremos. Sí, ¿qué pasó? O sea, sí nos corrigió el sistema de efecto de oscilación, del efecto resonante o el efecto inductivo, pero observen lo que pasó, el voltaje, ¿sí? El voltaje con respecto a los valores de entrada, ahí está, sí disminuyó, sobre todo este diodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este diodo no es lo suficientemente rápido que este, ¿sí? O sea, tiene características de librería diferentes. Entonces, la influencia de seleccionar un diodo correctamente con una librería correctamente nos va a permitir un análisis más detallado dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Por ejemplo, si vamos a cambiar un diodo que soporte y que sea suficientemente rápido, un diodo flash recovery, ya pasé, ahí está, ¿dónde está? Aquí está, no como este, 620 amperes, más que suficiente. Guardamos y todo cambia, todo es ahora perfecto, limpio, como se esperaba que fuera un diodo rectificador, una fuente rectificadora con dos sistemas o dos fases, ¿no? Ya cambió todo, ¿sí? E incluso la corriente es más limpia, valor promedio al G, ahí está, ¿sí? La corriente, ahí está, voltaje, ¿sí? Y voltaje, ¿sí? Entonces todo cambia. De mi parte, eso sería todo. Hay muchas cosas más que aprender, inténtenlo y suerte.